Nos encontramos con Augusto Vázquez, quien nació en México, donde aprendió la técnica y el arte de la fotografía. Posteriormente se vino a El Salvador, donde cubrió lo más intenso del conflicto. Posteriormente nos ha impresionado con sus fotografías que han reflejado mucho de la forma de ser de la sociedad salvadoreña. Esta vez Augusto nos traslada importantes conceptos sobre la fotografía. Hola Augusto, ¿cómo entraste al campo de la fotografía? Bueno, pues como podrán ver ya tiene un buen rato. Esto fue más o menos por el año 65. En aquella época en casa de mis padres, hallé una cámara Kodak Brownie, unas eran de caja, ¿va? Y empecé a tomar fotos por curiosidad. Pero yo creo que lo importante de esta pregunta va más en función de que mis padres, al ver ese interés, se percataron de esa situación y creo que mi vinculación con la fotografía va aunada al gran sensibilidad que tuvieron mis padres. Tanto mi padre como mi madre se percataron de eso y mi padre, por ejemplo, dijo, bueno, ¿y te gusta esto? Sí. Y yo después con los años me di cuenta, pero en esa época él hizo un préstamo para comprarme un laboratorio, que en aquella época, bueno, eso implicaba una cosa, una inversión. Y mi madre me dijo un día, bueno, ¿y cámara tienes? Y un día fuimos a un mercado en México, que es donde se compran los mayoreos, la Merced, y en una tienda ahí compramos una camarita que era un poquito mejor que la que tenía. Yo creo que esos elementos realmente solidificaron y fortificaron el proceso que ya venía en mí del interés de la fotografía a poder desarrollarlo. Posteriormente, pues ya con ese apoyo y con esa solvencia en términos del espacio familiar, ya me dediqué a aprender los secretos de la fotografía. Ya fue un esfuerzo personal porque prácticamente soy autodidacta en esto, ¿verdad? Eso de los diafragmas y las velocidades, todo eso fue que lo empecé a leer y lo leía una vez y lo leía otra vez y no entendía hasta que poco a poco, con el tiempo fui aprendiendo, fui desarrollando ya en un lugar que agradezco mucho haber estado, que es el Club Fotográfico de México, donde conocí gente muy especializada que me ayudaron, me dieron consejos y ahí pude ir depurando ya mi práctica fotográfica. Augusto, mucha gente te ha conocido y sobre todo te ha reconocido por tus impresionantes exposiciones fotográficas. ¿Podrías hacernos una reseña de tus principales exposiciones? Bueno, ya desde esa época sería largo, ¿verdad? Pero creo que hay varias que sí son significativas. Bueno, ahí en el Club Fotográfico de México logré alcanzar el nivel más alto que tenían los socios y hacer una exposición personal, que eso ya era un reconocimiento importante, ¿no? Claro, ahí había gente con niveles de reconocimiento mundial y eso me satisfizo mucho. En la Universidad de México también por el año 70, creo por ahí, hubo una convocatoria, un concurso y con unas fotografías que tomé en Chiapas, en una zona donde habitan unos indígenas, se llaman tojolabales, hice una serie de fotografías que también tuvo un gran impacto y para mí son muestras que marcaron mucho porque definieron muchos elementos de lo que yo creo fue mi posterior estilo. Posteriormente, bueno, he hecho cantidad de exposiciones. Aquí en el país creo que también es importante mencionar que después de la experiencia que tuve en la guerra, que creo que es para mí, yo reflexionando sobre las preguntas, pienso de que la muestra más importante que he tenido de fotografía, en lo que he hecho de fotografía en mi vida, realmente no está referida a mi nombre, sino que es una muestra que se ha hecho a nivel mundial con el trabajo que hice durante la guerra, que fue proyectado, que fue difundido, que sirvió muchísimo para saber qué estaba pasando aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces, durante esos momentos que estuve aquí en la guerra, tomé una cantidad de material que sirvió mucho para ese proceso. Después, posterior a la guerra, pues se hizo una primera muestra que me agradó muchísimo en La Luna, ¿verdad? Que era un centro cultural donde también nos tomamos unos traguitos. Y en otra cantidad de lugares, ¿verdad? Bueno, la primera exposición que se hizo en La Casona de Galería Escalón, creo que yo la hice también, que eso fue por ahí del año 97-98, y otra cantidad de lugares, pues, que sería largo mencionar. Y con todos estos años de experiencia en la fotografía, ¿cómo podrías conceptualizar
¿cómo podrías definir la fotografía como medio de comunicación? La palabra fotografía quiere decir escribir con luz. O sea, es un lenguaje. Así como estamos hablando, como podemos escribir con un lapicero, un lápiz. La fotografía es eso, es un lenguaje donde uno utiliza la luz para captar imágenes. Entonces eso tiene sus leyes, tiene sus reglas, ¿verdad? Tiene su sistema de significados, ¿verdad? Entonces, la fotografía es un lenguaje que utiliza la luz y bueno, lo que nosotros conocemos como cámaras, que ahora han pasado de ser de rollo a ser digitales. Estamos en un proceso de desarrollo tecnológico impactante que nos permite hacer ese lenguaje tal vez más rico, pero hoy hay muchas confusiones porque a veces la gente piensa que el instrumento es ya el significado de ese lenguaje y no, yo creo que sigue siendo un instrumento. Si te tocara darle 3 consejos de oro a jóvenes que desean hacer de su vida la fotografía profesional, ¿cuáles serían esos 3 consejos de oro? Yo le diría lo que tal vez le dice un carpintero a un aprendiz: aprenda a usar la garlopa, aprenda a usar el serrucho, aprenda a usar los instrumentos que usted tiene. Eso es, aprender a usar la cámara, ¿verdad? Y que la cámara sea un elemento más de nuestro cuerpo. O sea, cuando uno hace una fotografía, no tiene uno que estar pensando en que si el diafragma, no, eso ya tiene que ser automático. O sea, uno tiene que dominar el quehacer de eso. Lo otro importante, ese es el instrumento. Lo otro importante es el lenguaje de la fotografía. ¿Verdad? Tiene que conocer los significados, pero sobre todo un elemento que es fundamental es la composición. Porque uno ve, y sobre todo ahora, que estamos bombardeados por una cantidad inimaginable de imágenes. Entonces, ¿qué es lo que distingue a una imagen de otra? La rapidez del lenguaje, de la imagen, pero también su composición. O sea, si yo tengo 2 imágenes a la par, hay una que me llama más que otra a mi vista. Y esa es porque tiene una mejor composición. Eso es otro elemento fundamental. Y otro añadido que haría como un tercer elemento para una persona que quiere desarrollar la fotografía ya a niveles profesionales o como lo quiera hacer, es el carácter del estilo. ¿Sí? O sea, aprender a utilizar el instrumento, desarrollar la composición y el lenguaje, pero debe uno tener el estilo. Porque, como decíamos, es un lenguaje. Cuando uno quiere escribir poesía en fotografía, ya tiene uno que tener un nivel de comunicación y de desarrollo fotográfico que sea equiparable a la poesía. O sea, tiene uno que desarrollar su estilo, pues, su manera de decir las cosas. Y es curioso, pero me recuerdo en las sesiones del Club Fotográfico, ya había compañeros que identificaban los estilos y decían, mira, esa foto es de fulano, esa foto es de sutano. ¿Y por qué? Porque ya la gente había logrado desarrollar ese nivel de comunicación y de estilo. Cuando uno lee una obra literaria, dice, ah, ok, es fulano, es sutano. O una poesía. Entonces, eso es importante, que tenga esa identidad en términos de lo que quiere decir. La fotografía tiene un aspecto técnico, pero sobre todo es un medio de comunicación humana. ¿Cómo puede la fotografía contribuir a hacer una sociedad más humana? Bueno, ya decía hace un momento que estamos siendo bombardeados por una cantidad inimaginable de imágenes y permanentemente. Desgraciadamente, esta cantidad de imágenes, la mayor parte corresponden a imágenes que deshumanizan. ¿Qué quiero decir con esto? Compre, coma, haga. En el caso de lo que ahora conocemos como la mercadotecnia moderna. Pero también los medios de comunicación nos muestran imágenes que a veces son terribles. O sea, los medios de comunicación nos presentan imágenes de mucha violencia. Y eso no es que yo no esté en contra de que haya una información de la situación, pero llega un momento en que creo que los medios buscan artículos de venta más que de información.
Entonces eso deshumaniza. Entonces yo creo que para mí es bien sencillo. Decir, bueno, si quiero que el mundo sea más humano, entonces yo lo que tengo que promover es los elementos humanos. Entonces desde hace tiempo acá en El Salvador me he dado la tarea de promover a través de la fotografía lo que llamo los valores locales, de carácter social, antropológico, estético, humano, y que eso nos va recuperando un poco ese sentido humano que nosotros debemos tener, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera, para hacer más humano el mundo hay que humanizarlo, y entonces hay que reflejar los elementos humanos. Incluso hace poco a un joven que me abordó y me dijo, mire, y usted, yo estoy queriendo hacer fotografía. Le digo, mira, ahorita, ¿cuál es el reto de la foto? ¿Cuál es el reto del fotógrafo? Digo, el reto del fotógrafo no es, le digo, presentar la violencia, porque hoy todos los fotógrafos creen que deben presentar violencia. Para nosotros yo creo que ahora el reto del fotógrafo es presentar la contrapartida de la violencia, o sea, cómo debemos construir el futuro. Y cuando yo veo una fotografía donde me está planteando cómo debo construir el futuro, esa es la fotografía que me está motivando y que me está llevando a un sentido humano. Augusto, te quiero agradecer estos importantes conceptos para la revista Comunicación. No, para mí es un honor y un gusto poder colaborar con todos los esfuerzos que van en función de un mundo mejor y más humano. Gracias, Augusto. Encantado.